Buenos días, bienvenidas a Convertidas una vez más. Es un placer estar acá con ustedes. Hemos estado orando para que este mensaje sea de gran bendición para sus vidas, como lo sabemos que será para la nuestra. Y hoy toca el Salmo 114. Hoy nuestra querida Cari Álvarez desde Chiapas nos trae este mensaje tan hermoso que hablará indudablemente a nuestro corazón. Así que adelante, mi querida Cari, bienvenida. Amén. Buenas tardes, hermanas, Dios las bendiga. Pues sí, en esta ocasión me ha tocado a mí compartir el Salmo 114. Espero que pues llegue a todas, ¿verdad? Que sea un salmo que nos lleve primeramente a Dios, ¿no? Que toque nuestro corazón. Es un salmo hermoso, un salmo maravilloso en donde se refleja la gloria del Señor. Y bueno, este salmo se llama Las maravillas del Éxodo. Como ya han hablado mis otras compañeras, las otras hermanas, con los demás salmos, sabemos que orar es hablar con Dios, sabemos que orar es dialogar con el Señor, es cantar alabanzas a su nombre, es adorarlo en momentos tristes, en momentos de preocupación, en momentos alegres, en momentos tranquilos. Y todas estas oraciones el pueblo de Israel lo sabe muy bien. El pueblo de Israel es un pueblo que entiende esto de la oración y que dialoga con el Señor, su creador. Eh, Nosotros hemos visto a lo largo de todos estos salmos que han estado compartiendo las hermanas, cada momento histórico que vivió el pueblo de Israel, cada hecho glorioso de la mano del Señor. Y en todos estos salmos, pues es un testimonio de la grandeza del Dios de la vida, del Dios de la humanidad, del Dios del universo. Este salmo es tan extraordinario y es tan corto a la vez, pero ¿en qué basamos su grandiosidad? Pues que habla del éxodo de Israel. Y este salmo que habla del éxodo de Israel, las familias judías cantan este salmo cada año. Este éxodo es sumamente significativo para ellos y pues ellos ahí reflejan, bueno, éxodo quiere decir liberación o salida. Y bueno, ellos cada año les digo que ellos recuerdan con una fiesta. Esta es su mayor fiesta solemne religiosa de ellos. Y bueno, ellos lo festejan con gran honor, recordando ese día de su liberación del pueblo de Egipto, que fue llevado hasta la tierra de Canaán, como ustedes recuerdan, la tierra prometida, la herencia del Señor que le había prometido a este pueblo. Pues este salmo entonces refleja precisamente esa salida de Egipto hacia Canaán. Y en este salmos, en este estudio que vamos a ver el día de hoy, pues podemos ver cuatro maneras en que Dios se relaciona hermosamente con su pueblo. Esta relación está en cuatro aspectos, donde dice Dios es para nosotros, Dios está con nosotros, Dios está sobre nosotros y Dios está delante de nosotros, o Dios va delante de nosotros. Y voy a empezar a leer el salmo completo y ya luego platicamos con el estudio. Dice, las maravillas del Éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual
cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén, gloria a Dios. Pues como pueden ver, son 8 versículos. Sí es corto el Salmo, pero tiene un contexto tan rico, tan hermoso, que a continuación vamos a ver. El primer aspecto donde dice Dios es para nosotros, lo recalca en el versículo 1, cuando él dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Bueno, aquí se puede ver que en distintos salmos el éxodo es el tema de muchos de estos salmos. Y esto lo podemos ver en algunos de ellos, como es el ejemplo del Salmo 74:13. Si me puedes ayudar, Luz. Salmos 74:13. dice así, 74:13. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Amén. Ahí se está haciendo referencia al éxodo, al mar, ¿no? A las maravillas que Dios hizo en el tiempo del éxodo de Israel. Y también podemos ver en el Salmo 77 del 17-20, yo lo busco si gustas, Luz, aquí lo tengo. 77 del 17 al 20 dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y bueno, podemos ver muchos salmos más donde se habla de este éxodo, que es la liberación del pueblo de Israel. Y bueno, entonces vemos en este salmo que Israel es rescatado mientras ellos quedan entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Entonces es como cuando nosotros hoy en día decimos, bueno, estoy entre la espada y la pared y no sé qué hacer, porque en eso estaba el pueblo de Israel. Por detrás tenía al ejército de Faraón que los venía persiguiendo y bueno, quedaron encerrados con el Mar Rojo. Entonces, quizá nosotros no podamos entender, ¿verdad?, la maravilla tan grande, la decisión, el miedo que tenía el pueblo de Israel en ese momento, pero ¿cuál era ahí el detalle? Que el Señor estaba con ellos. Moisés, que estaba en representación del pueblo, que estaba tratando con el pueblo, entonces él estaba al servicio del Señor. Bueno, entonces tenemos que están así, y bueno, aquí hay una pregunta que nos hacemos siempre y muy a menudo, que es, bueno, ¿para qué el Señor liberó al pueblo de Israel? Y estos, vamos a ver que tenemos tres tareas o tres tareas o importantes misiones que Dios les había asignado al pueblo de Israel. Una de ellas era servirle a Dios y cumplir con el testimonio que ellos tenían que dar del verdadero y viviente Dios. Si se acuerdan, en esos tiempos habían naciones, muchas naciones que tenían dioses de muchas cosas, ¿no? Naciones como Egipto, claramente, o naciones romanas, o las griegas, medas, persas. Todas estas naciones, todos estos pueblos tenían muchos dioses. Y bueno, sabemos que la palabra de Dios es verdad y que aquí nos dice y nos narra que el único Dios verdadero y viviente es el Dios de Israel. Jehová, Dios de los ejércitos, dice la palabra. Entonces, una de las tareas asignadas que tenía el pueblo de Israel después de su liberación de Egipto era dar a conocer ese Dios maravilloso al mundo entero. Esa era la primera tarea. La segunda tarea dice que era que ellos tenían que, de ese pueblo, de esa nación de Israel,
de ese pueblo que iba a ser forjado por el Señor con sus propias manos, tenía que venir las escrituras. Entonces, ellos tenían la misión y la tarea precisamente de eso, de escribir las escrituras, que a través de ellas da a conocer y da testimonio que Dios existe y que Dios es verdadero y que Él es el Señor creador del cielo y de la tierra. Entonces, esa fue la segunda tarea por la cual Dios se hizo de este pueblo, para darse a conocer que ellos tenían que escribir las escrituras. Y si nos damos cuenta, pues también con nuestro Señor Jesucristo, las escrituras del Nuevo Testamento también fueron hombres judíos, hombres que escribieron este libro. Entonces, pues la tarea fue cumplida. La tercera asignación o la tercera tarea que tenía que hacer este pueblo, dice aquí, es que de esta nación, vuelvo a repetir, de este pueblo de Israel tenía que salir el Salvador del mundo, tenía que salir nuestro Mesías prometido por el Señor, el que salvaría y que pues vemos hasta hoy que se está cumpliendo, ¿verdad? Las promesas. Es por esto que el Señor libera a Israel de Egipto. Bueno, ya vimos que son tres tareas. En términos geográficos bíblicos, como dice, Egipto representa el mundo y la esclavitud del pecador a sus fuerzas malignas. Hoy en día, esto es lo que se puede ver. Vemos que hoy en día todos los que nos acercamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, somos, o más bien estamos viviendo también nuestro propio éxodo personal. ¿Por qué? Porque hemos pasado, dice su palabra, hemos pasado de servir de Egipto, que es el mundo, a servir a nuestro Señor Jesucristo, a servir al Señor. Esta es una comparación de lo que vivió Israel en aquellas épocas, pero que nosotros estamos viviendo ahora en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver esto reflejado muy bien en Efesios 2, del 1 al 3, si me puedes ayudar por ahí también, Luz. Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2. Sí, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Aquí podemos ver claramente esa referencia de Egipto, ¿no? Plasmado en el Nuevo Testamento, donde Él nos dice que cuando nosotros venimos a Dios a través de nuestro Señor Jesús y le hacemos nuestro Señor en nuestro corazón, lo recibimos sus mandamientos, recibimos su salvación. Entonces nosotros también nos da, igual que en aquel tiempo a Israel, lo libró de la muerte y pasó y abrió las aguas para Israel para que no muriera ahí. Igual en esta época, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y seguimos sus mandamientos, Él nos da vida. Él nos traslada de la muerte a la vida y dice aquí que nos limpia de nuestros delitos y pecados. Aquí nos dice que cuando vivimos para el mundo, vivimos nada más satisfaciendo a la carne, y esto sí, o sea, es real, ¿no? Quizá muchas veces teníamos, no sé, alguna adicción, o tal vez nos gustaba mentir, o tal vez nos gustaba robar, o tal vez teníamos mañas que tal vez hoy en día nos parecen vergonzosas, ¿no? Pero estando en la palabra del Señor, leyendo su palabra del Señor, Él con su Santo Espíritu nos va ayudando en esas debilidades, nos va quitando poco a poco todas esas, sí, esos malos hábitos, esos pecados
que antes hacíamos en el mundo, es decir, en el Egipto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Sacarnos de Egipto y hacernos. Entonces, vamos a ver que en aquel tiempo, cuando sucede lo de, cuando el Señor deja pasar el espíritu de la muerte, dice aquí, por las casas, cuando el Señor manda las 10 plagas, y una de esas plagas era el espíritu de la muerte. Aquí dice que fue la sangre del cordero aplicada a las puertas de las casas lo que protegió al judío primogénito de la muerte. Bueno, pues así como la sangre de Cristo, que hoy es el Cordero de Dios, él es el que hoy en día nos salva precisamente de esa muerte, del pecado, ¿sí? Porque la palabra misma dice que el pecado es muerte. Entonces, así como ellos en aquellos tiempos antiguos, cuando el Señor les dijo, ustedes no morirán si ponen la sangre de un cordero en los dinteles de la casa o en los marcos de la puerta, entonces ese espíritu no pasará, los librará, no morirán, pero si obedecen lo que yo les he dicho. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día, si nosotros venimos a Dios a través de nuestro Señor Jesús, es la sangre que derramó en la cruz nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Y ahora nosotros por Él, por gracia, tenemos vida eterna. Así dice su palabra, tenemos vida eterna. Bueno, dice aquí, el poder de Dios al abrir el mar rojo liberó a Israel y los separó de sus crueles capataces. Esta es una imagen de la resurrección de Israel. No, perdón. Esta es una imagen de la resurrección de Cristo y la participación del creyente en ella. Aquí quiero hacer una mención y es que aquí el Señor dice que el Señor apartó a Israel de Egipto. Aquí yo quería mencionar que muchas veces nosotros, que a veces no conocemos la palabra, decimos, ay, es que fulanita se cree una santa o fulanita se cree un santo, eh, refiriendo a que se cree muy perfecto y que ya porque venimos a Cristo somos perfectos. No, aquí yo investigué y la palabra santo en hebreo quiere decir apartado, apartado para el Señor, apartado del mundo. Sí, entonces eso es lo que el Señor vino a hacer con su pueblo de Israel en aquella época. Apartó, se lo apartó para sí, para entrenarlos, para capacitarlos, para amarlos, para salvarlos. Y es lo mismo que hoy en día. Cuando tú vienes a Cristo, es lo mismo que hace el Señor. Te aparta porque eres suyo. O sea, ya no vienes a ser del mundo, ya no eres un cualquiera, ya no eres de cualquier nación, vienes a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, el Señor, claro, porque los 10 mandamientos en Éxodo dice que el Señor es celoso con su pueblo y ya lo hemos visto en otros salmos. Entonces, como Dios es celoso, Dios cuida lo suyo, Dios aparta a los suyos porque los ama. Entonces, aquí nos dice que Él apartó a Israel, ¿sí? Y esto es también, lo que dice aquí, es como la resurrección de Cristo y la participación de nosotros como creyentes en ella. Y esto lo da, bueno, lo afirma Efesios 2 del 4 al 10. Si me apoyas, Luz, Efesios 2 del 4 al 10. También yo por aquí lo tengo. Efesios 2 del 4 al 10. Pero Así es. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros,
pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Amén. En ellas. Amén. Ajá, aquí nos habla perfectamente bien de esta separación y nos dice, ujú, con qué amor Dios nos ha liberado. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Sí, cuando nosotros venimos a Cristo y leemos sus escrituras, es como una resurrección en nosotros. Yo siempre digo, tanto en los libros de historia como en nuestras propias vidas, siempre existe un antes de Cristo y después de Cristo. Eh, en nuestra conversión al Señor sucede exactamente lo mismo. Sucede que nosotros somos una persona antes de Cristo y otra después de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Señor nos renueva, nos restaura con su Santo Espíritu. Y dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes o de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esto de las obras, quiero decir que, ¿qué es lo que nos trata de decir este versículo? Antes de Cristo, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, la salvación no se puede comprar por obras. Por ejemplo, muchas personas vemos que tienen sociedades, ¿no? Donde dan mucho dinero a los pobres, que tienen asociaciones en pro de la alimentación de gente sin dinero. Pero, ¿qué crees? Estas son obras que no pueden comprar tu salvación. Una cosa es que tú conozcas a Cristo y que por la gracia de Cristo en tu corazón hagas obras buenas que Él te va a dar y Él ya dispuso para ti. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si tú no conoces a Cristo, si una persona no está en Cristo, aunque tú, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que aunque tú le des de comer a los pobres, que aunque tú repartas todos tus bienes, pero si no tienes el amor del Señor en tu corazón, si no vives de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces no puedes comprar la salvación, no tienes tu salvación. Para que tú tengas tu salvación es necesario nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Y para nacer de nuevo es necesario recibir a Cristo. Y después Él mismo te va a dar esas obras buenas que tú vas a hacer. Y las vas a hacer por amor al Señor. No porque tú lo tengas que hacer o por compromiso, sino porque te das cuenta que Dios es tan bueno en tu vida, que Dios es tan glorioso, que por amor y agradecimiento tú lo haces. Y estas obras son las que Él ya propuso de antemano. También lo dice Colosenses 3:1. Y creo que ese lo tengo yo aquí. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto, la verdad que a veces no se puede entender, pero si estás en Cristo sí lo puedes entender, que cuando estás en Él ya no buscamos las cosas terrenales de este mundo, porque sabemos que son cosas pasajeras, cosas que quizá no necesitamos para tener esa vida que anhelamos. Sabemos que con la sola presencia del Señor en nuestro corazón, en nuestro hogar, con nuestra familia, con eso nos basta. Cuando tú vienes a las escrituras y lees y te das cuenta del Dios que te sustenta, ya no te importa nada, te importa más tener su presencia y su palabra,
porque sabes que dependes de Él y sin Él lo demás está de más. Entonces, bueno, dice aquí, en los siglos que siguieron cada celebración anual de la Pascua, nos acordemos que Pascua es una palabra en español, pero la palabra en hebrea es Pesach. Y bueno, esa palabra quiere decir pasar o pasar por alto. Esta celebración de los judíos recordó al pueblo que Jehová era su Dios y que Él era para ellos. Dice, en la palabra de Dios hay un versículo que dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice Romanos 8:31. Y así es, cuando venimos a Cristo, esto mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos un pueblo adquirido por el Señor. Cuando el Señor ya tocó tu vida y tú ya has visto quizá, el Señor ya te ha buscado varias veces a través de las personas, a través de tu vecina, a través de tus tíos, o tal vez esa persona incómoda que siempre está invitándote. Mira, ven a escuchar la palabra de Dios. No es la persona, es Dios mismo que te está invitando a conocerlo a Él. Entonces, cuando tú vienes a Él, te das cuenta de que Dios, así como Israel, ellos saben que Dios es para ellos y que ellos son para Dios. Así tú te vas a dar cuenta que también si tú formas parte de la familia de Dios, también Dios va a ser para ti y y que tú eres para Él. Él te creó para eso, para amarte y para que le conozcas y le sirvas. Y quizá ahorita no lo entiendas, pero cuando tú vengas te darás cuenta y después vas a decir, ¿cómo no le conocí antes? Porque todos decimos eso cuando venimos y siempre decimos, ¿cómo no antes lo conocí, Señor? Pues sí, porque no hicimos caso, ¿verdad? Pero bueno, todos tenemos un tiempo y ojalá que el tuyo sea muy pronto. Aquí dice, hay una palabra que cita aquí este estudio donde dice Isaías 43, del 14 al 21, Luz, Isaías 43. 14. Y Isaías 43 del 14 al 21. Dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén, gloria a Dios. Aquí este versículo que cita el profeta Isaías se refiere porque muchos siglos después del éxodo de Israel, si se acuerdan en otros salmos pasados donde hablaban nuestras hermanas de cuando Israel fue cautivo y llevado a Babilonia, ellos fueron arrebatados de su nación de Israel. ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían caído en idolatría, habían seguido a otras naciones y se habían olvidado de su Dios. Y por esa razón el Señor permite y manda ejército de Babilonia para ser castigado y llevado a Babilonia. Pero Él se los advirtió antes. ¿Se acuerdan que hablábamos que el Señor se los había advertido? Mandó a Jeremías, mandó a Isaías, pero el pueblo de Israel no hizo caso y sucedió lo que tenía que suceder.
que fueron exiliados y llevados. Bueno, este versículo, cuando el pueblo de Israel ya es rescatado por el Señor a través de Ciro, cuando publica libertad a Israel y regresan otra vez a su nación, a Israel, a la tierra, a la heredad. Es aquí cuando Isaías recuerda a nuestro Padre Celestial cuando ellos, los israelitas, vuelven a recordar la palabra del Señor, la promesa que les había hecho, y ahí en esta palabra les vuelve a decir el Señor que otra vez abriría ríos en la soledad, que otra vez Él abriría el mar para ellos, o sea, que Él otra vez haría nuevas cosas para ellos, que ya se olvidaran de las cosas viejas y que empezaran de nuevo a amarlo, a conocerle de nuevo, a enamorarse en el Señor, y que ya se olvidaron de todo eso y que el Señor iba a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando a veces nosotros estamos en los caminos del Señor, no somos perfectos y el Señor lo sabe. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando nosotros empezamos a vivir conforme a los mandamientos de Dios, podemos seguir cometiendo errores y errores, pero de esos errores Dios nos ayuda a salir de esos errores. Y Él nos dice que nuevamente, que otra vez de tantos errores que cometemos, Él está para nosotros, que si estamos desanimados, desilusionados, traicionados por haber puesto nuestra confianza en el hombre y no en el Señor, que el Señor no es malo, el Señor dice su palabra, que si tú te acercas con un corazón humilde a Él no te va a desechar. Tú puedes llegar las veces que tú quieras al Señor y Él otra vez te perdonará y otra vez abrirá ríos en la soledad y abrirá caminos nuevos y que todo va a volver a florecer si tú pones tu confianza en el Señor, ¿verdad? Todavía el Señor, ahí en Isaías 43, confirmando su amor a Israel, como a nosotros hoy en día, como a todo aquel que lo ha hecho su Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con el segundo aspecto que dice, Dios está con nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 2 del Salmo 114, que dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Ajá. Dice, el Señor no solo separó a Israel de Egipto, sino que también separó a Israel para él mismo. Sí, él mismo, él se hizo un pueblo para sí. Él se tomó una nación del mundo para sí. Y ni siquiera dice la palabra que fue un pueblo, wow, qué nación tan grande. No, el Señor empezó de poco con el pueblo más insignificante, es más, no era ni pueblo. O sea, empezó con un hombre y de ahí se hizo una nación. Eh, yo aquí me quiero imaginar que el Señor se nació un hijo y ese hijo, ese padre que es nuestro Padre Celestial, crió a ese hijo durante todo el tiempo que estuvo en Israel. Él lo fue llevando como ese niño de 2 años de mano, le enseñó a caminar, le enseñó a confiar, le enseñó todas sus maravillas del Señor. Así es el Señor. Se formó un pueblo para sí, dice su palabra. Entonces, bueno, yo me lo imagino de esa manera. Dice, eran su pueblo, su tesoro, su herencia. Judá e Israel se refieren a toda la nación y no a los dos reinos que se tomaron después de la muerte de Salomón. Ya ven que Salomón, bueno, después de la muerte de Salomón, el reino se divide, eh, se va a Israel por un lado, Judá por el otro y se vuelven esas dos naciones. Bueno, no, aquí Judá e Israel se refiere a toda la nación. Después de que las tribus conquistaron la tierra de Canaán, el santuario de Dios se colocó en Judá. Y esto lo podemos ver en Éxodo 15:17. Por favor, Luz, dice, sí, como ustedes saben, la tierra de Judá, la palabra de Dios dice que nuestro Salvador, nuestro Mesías, viene precisamente de Judá, de la tribu de Judá. Por eso nuestro Señor Jesucristo es judío, porque viene de esa tribu de Judá. Y en este territorio de Judá es que el Señor
hizo su santuario. Dice aquí la palabra. Éxodo 15, Éxodo 17. 15:17. 15, 17, sí. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Amén, gloria a Dios. Allí fue donde Salomón construye después el templo. Dice aquí, la presencia gloriosa de Dios habitó en el tabernáculo primeramente. Como ustedes, bueno, los que ya han leído el Éxodo, el libro de Éxodo, el libro de Éxodo es donde se cuenta toda la travesía, ¿verdad? Del pueblo de Israel, los 5 libros de la Biblia. Ahí viene en Éxodo 40, no lo vamos a leer ahorita porque es extenso, pero ahí nos dice que la presencia gloriosa de Dios habitó en el tabernáculo. Era un lugar de reunión donde estaba la presencia del Señor en medio de su pueblo, en medio del desierto. Los israelitas tenían que armar y desarmar este tabernáculo. Si Dios les decía aquí, o ahí se armaba todo en ese momento y la presencia del Señor estaba ahí. Y cuando decía que se tenía que seguir caminando, desarmaban todo y se iba el tabernáculo, ¿verdad? Todo. Pero todo eso cambió cuando llegaron a Judá, a la tierra prometida. Ahí Salomón fue que ya hizo este templo. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, Luz, Primera de Reyes 8, por favor. Versículos. Primera de Reyes 8, del 1 al 11. Okay. Dice aquí en el primer libro a los Reyes 8, 1 al 11. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová en la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, que los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando habla de la presencia del Señor lo llenaba todo. Y sí, eso es lo que, bueno, pues aquí vemos la presencia del Señor, ¿no? Y bueno, aquí hoy en día nos dice que hoy Dios no mora en casas hechas por el hombre. Bueno, vamos a leer
Voy a leerlo, aquí lo tengo yo, Hechos 7, del 48 al 50. Vamos a ver cómo hace la comparación. Hechos 7, Hechos 7, del 48, sí, del 48 al 50. Dice aquí, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahí está el Señor diciéndonos a nosotros, ¿no? Él mismo nos pregunta, ¿qué casa le pudiéramos hacer al Señor para que Él habitara hoy en día acá? No, porque hoy no mora el Señor en templos hechos por manos de hombre. Hoy en día nosotros mismos somos llamados templos del Señor, templos del Espíritu Santo, de su presencia, del Señor. Si bien en aquel tiempo el Señor habitó entre su pueblo en el tabernáculo primero y después en la casa en el templo que Salomón hizo, eso es verdad. Hoy en día eso pues ya no, o sea, nosotros no sé si se acuerdan de cuando la samaritana se encuentra con nuestro Señor Jesús, ¿no? Y esa historia tan hermosa que a mí me encanta, esa historia de la samaritana. Y él, nuestro Señor Jesucristo mismo, le dice, le revela algo hermoso a ella y le dice que llegará el tiempo en el que ni en Israel ni en su lugar de ella en Samaria adorarán, sino que ya todo el mundo podrá adorarle y amarlo y orar a él en donde esté. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor era que iba a venir Él como Salvador a vivir en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Entonces, ahora estos templos ya no son templos, pues, de piedra, de roca, no, de cemento. Ahora nosotros mismos, dice la palabra del Señor, que somos estos templos creados a través de nuestro Señor Jesús, que ya mora con nosotros. Dice aquí, pero si mora con su pueblo, pero sí mora con su pueblo, porque nuestros cuerpos son sus templos y la iglesia es su santuario. Nos acordemos que hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el conjunto de personas alrededor del mundo que ha creído en el Señor Jesucristo. Todas las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo conformamos la iglesia. Y cuando la iglesia está junta, no sé si tú te congregas en alguna iglesia en alguna congregación, cuando dice su palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, ¿por qué? Porque ese es su santuario hoy en día, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y el templo somos nosotros. Así que esto es hermoso espiritualmente. ¿Por qué? Porque literalmente el pueblo de Israel lo vivió. Ellos fueron los primeros que pasaron este pueblo forjado por el Señor, pero ahora nosotros, gracias a ellos, tenemos esa salvación. Gracias al pueblo de Israel, nosotros conocemos al Mesías. Gracias a Israel, nosotros tenemos su palabra del Señor. Gracias a Israel, conocemos al Señor, al único Dios verdadero y viviente, que es Jehová, el Señor de los ejércitos. Entonces, toda la gloria sea para el Señor. Aquí dice, vamos a leer Primera de Corintios 3:16. Y yo también aquí lo tengo, Luz, Primera de Corintios. A ver si lo encuentro rápido. O me lo buscas tú, por favor, Luz, y yo busco Colosenses. Primera de Corintios 3:16 al 17. 16. Ah, y yo Dice busco 16. 3, 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Que el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Amén. Amén. Ahí lo dice claramente. Y también en el
Primera de Corintios, eso sí lo tengo, Primera de Corintios 6, del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros ya somos parte de Dios, cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesús, es cuando nosotros nos convertimos en el templo del Señor y de ahora en adelante ya nuestro cuerpo y nuestro espíritu ya no nos pertenece. Ya no podemos andar haciendo con nuestro cuerpo lo que queramos hacer porque ya no es nuestro, es del Señor. Y está bien porque el Señor nos enseña de alguna manera a amarnos a nosotros mismos. Su misma palabra lo dice. Bueno, el mayor mandamiento es ama al Señor tu Dios, ¿no? Pero también dice y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros venimos a ser el templo del Espíritu Santo, ya no podemos ni espiritualmente ni emocionalmente deberíamos de hacer cosas que desagradan a Dios, porque eso contaminará nuestro cuerpo y contaminará nuestro espíritu. Entonces, ¿cuánto amor nos tiene Dios y cuánto es Dios celoso con su amor, con su pueblo, perdón, con con su iglesia, que Él nos enseña a amarnos, que a amar al prójimo, al Señor primeramente, pero también amarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo? Otro que quiero leer es Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Y eso también lo tengo por aquí, Luz. Es Segunda de Corintios del 6, no, Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Aquí está otra vez la palabra apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando el Señor nos ha dado potestad de ser hijos de Él, cuando nosotros lo aceptamos a Él, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y seguimos sus mandamientos. Dice aquí la palabra que Él nos guarda y que Él también nos dice que tenemos que apartarnos, porque aquí, por ejemplo, donde dice que tiene que ver la justicia con la injusticia, esto es muy bonito porque cuando nosotros no conocíamos de Dios, tal vez éramos injustos, tal vez hacíamos que la gente se sintiera mal con nuestras palabras, tal vez éramos groseros, maleducados, tal vez éramos hasta maleducados con nuestros padres y les faltamos el respeto, pero en Cristo, eso, el amor de Cristo quita todo eso, porque ya no podemos ser injustos teniendo a un Dios justo. Ya no podemos unirnos a las tinieblas cuando nos dice la palabra que nuestro Señor Jesús es luz. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro que tenemos que cuidarnos, claro que tenemos que apartarnos. Esto no quiere decir que vamos a discriminar a las personas, ¿no? Por eso hemos de hablar la palabra del Señor, porque queremos que más gente conozca al Señor de la justicia, al Señor de la luz, de la verdad. Entonces, esto venimos a hacer cuando Dios nos reconoce como a hijos. Luego acá dicen, Efesios 2:19, hermanita Luz, por favor. Efesios 2:19 y al 22. Dice así, Efesios 2:19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el Am- edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Sí, amén. Ahí justamente nos dice que antes éramos advenedizos. Busqué la palabra, el significado de advenedizos, y dice que advenedizos es una persona que viene de otro lugar. O sea, que antes que no conocíamos a Dios, éramos extraños, pero ahora en Cristo Él nos ha vuelto hijos de Dios, parte de su familia, y que cada uno de nosotros hacemos un edificio, el templo del Señor, el santuario del Señor, y la piedra que sostiene ese edificio es la piedra angular. Y adivinen quién es la piedra angular. La piedra angular es Cristo. Él es la piedra angular de todo lo que estamos haciendo y creando este templo del Señor. Dice aquí, mm, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso lo dice Mateo 1:23, y yo lo tengo aquí, lo voy a leer. Mateo, según yo bien fácil. Dice Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Como podemos ver, es un privilegio estar en la familia de Israel, y que más que nada que nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios con nosotros, ¿verdad? Bueno, el tercer aspecto que tenemos, que vamos a ver ahorita, que es Dios está sobre nosotros. Y eso lo dice el versículo 2. Dice aquí, versículo 2 dice, um, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Dios hizo un pacto con David en el cual le prometió un trono para siempre y un heredero para siempre en ese trono. Eso lo dice Segunda de Samuel del 12 al 16. Esto es muy importante leer esa promesa. Mi querida Lucy, tú lo puedes leer, Segunda de Samuel del 12 al 16. Y yo voy a buscar ¿Qué capítulo, perdón? el segundo libro de Samuel del 12 al 16. Sí, del 12 al 16. No, perdón, segunda de Samuel 7, del 12 al 16, exactamente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Ahí, perdón. Ok, ok. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él Amén. padre, y él me será a mi hijo. Y él, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Sí, todo hasta el 16, ¿verdad? Sí, perdón, sí, hasta el 16. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sí, con nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Y ahí va lo más bonito. Ahí va lo mero bueno, diría. Ahí viene lo bueno, diría Luz. Aquí, este pacto que Dios le había hecho a David, que su trono sería eternamente, ¿no? Que su trono sería, su casa sería afirmada y su reino para siempre delante de su rostro de David, y su trono será estable eternamente. Bueno, pues, ¿qué creen? Eso se lo había dicho a David, que su hijo Salomón es el que estableció el templo, pero aquí dice algo, en el 12, dice algo, dice, yo le seré a él
padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Como sabemos, desafortunadamente Salomón sí cometió pecado, sí cometió errores y bueno, sabemos perfectamente que, como dice la palabra, Salomón era muy diferente de su padre, porque David sí cometió también errores, pero el corazón de David era su corazón, su corazón de David era para Dios. Él se desvivía por el Señor. Él siempre tenía el gozo del Señor y sí cometió muchos errores. Sí, tuvo consecuencias terribles, pero su corazón nunca dejó de amar al Señor, nunca dejó de glorificarle al Señor. Muy diferente de lo que Salomón hizo, porque Salomón no solamente pecó, sino que no sé si se arrepintió, pero hizo algo que no debía hacer y es contaminar el reino de Israel con ídolos falsos, con dioses falsos a través de sus mujeres con las que estuvo. Eso fue terrible. Y por esa razón, aunque sí David vio la edificación tal vez del templo, pero hasta el día de hoy ya ven que se fractura el reino, se parte el reino por este pecado, se cumple lo que el Señor le dijo, que como a hijo lo iba a castigar, como a padre lo iba a castigar, si es que él no hacía sus mandamientos del Señor. Entonces, eso fue lo que pasó. Salomón cometió el error, por su pecado tuvo consecuencias y el reino se dividió y de entonces en adelante empezó a venirse abajo el reino. Entonces, pero vamos a ver qué dice Oseas 3. Yo lo tengo por aquí, pero aquí lo busqué, Oseas 3. O creo que no. Si lo encuentras tú Yo primero, aquí lo Luz, por tengo. favor. Ah, Oseas bueno, 3, ¿qué? Oseas 3 del 4 al 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ay, amén, gloria a Dios. Esto es una palabra profética y dice aquí Oseas, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Ahorita, si ustedes saben, pues en Israel no hay rey, tampoco no ha habido sacrificios, tampoco poder, si vas a Israel ahorita no vemos sacerdotes y levitas con su efod, o sea, eso se paró, esto dice aquí la misma palabra lo está diciendo, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Es decir, ¿acaso el Señor no iba a cumplir con su promesa de que establecería el reino y el trono de David eternamente? ¿Acaso Dios falló? No, el Señor no falló. El Señor está cumpliendo y cumplió esa palabra, porque Jesús mismo vino a cumplir esa promesa. Y esa promesa es para los israelitas hoy en día también, para todas las naciones, para todos los que quieran venir a adorar al Señor. El Señor Jesús es el que vino a cumplir esa promesa que Dios le había dado a David. Y eso lo vamos a comprobar en, en Lucas 1, por favor, Luz, en Lucas 1, 30, del 30 al 33. Lucas 1, 30 al 33. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén, gloria a Dios.
Esa es la promesa del Señor, ahí mismo lo está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo es el que viene a cumplir esa promesa para hoy en día. Entonces, Él es el que va a ser el rey eternamente, ese trono de David, ese antepasado, ahí le llama antepasado de David, porque la palabra dice que nuestro Mesías vendría de la casa de David, del linaje de David, de Judea, ¿no? Y también lo dice en Lucas 1 del 68 a 69, y aquí lo tengo yo, Luz. Aquí está. Dice 68 al 69. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ahí también lo confirma la palabra del Señor y se cumple. Dice, un día se sentará en el trono de David, nuestro Señor Jesucristo, y gobernará su reino. Si el pueblo de Israel obedeciera al Señor y le permitiera ejercer dominio sobre ellos, hubieran sido un gran testigo para las naciones gentiles que los rodeaban. En cambio, siguieron caminos de estas naciones y adoraron a los dioses falsos en lugar de al Dios verdadero y viviente. Y eso es lo que hemos visto en los otros salmos. Ahora vamos a ver el último, que es Dios está delante de nosotros. Es el último aspecto en cómo el Señor se relaciona hermosamente con su pueblo. Dios está delante de nosotros y esto lo dice el versículo del 3 al 8. Y podemos leer, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y dice aquí, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Dice, bueno, aquí es algo, me llena la verdad, porque no es que el mar haya visto a Israel y se haya echado a un lado para que pasara Israel. Es que no era Israel, era con quien venía Israel, quien venía delante de Israel entre el faraón y el ejército que tenían atrás de ellos y el mar rojo que estaba delante. ¿Quién estaba entre el mar rojo y entre Israel en la arena del mar? La presencia del Señor. Y por la presencia del Señor es que el mar rojo y toda la tierra tiembla y se hacen a un lado, no por los israelitas, sino por quien venían los israelitas, ¿no? Entonces, eso es lo que refleja este salmo desde el versículo 3 al 8, la presencia del Señor mismo. Solo imagínense, yo no me imagino que el Señor que quisiera hoy, ¿verdad? Hacerse como en aquellos tiempos también cuando les dio los mandamientos a Moisés, que si se acuerdan que si lo leyeron también en el monte Sinaí, donde el Señor se manifiesta, y cuántos truenos y rayos, y dice la palabra, cuenta la palabra del Señor, que ellos tenían miedo, temblaban, es más, ni querían ir, porque la tierra misma temblaba del miedo de la presencia de ese Dios. O sea, estaban apenas comenzando a conocer a su Dios, que tan poderoso era. Por eso mismo aquí, este salmo, curiosamente, el salmista le pregunta al mar, ¿qué tuviste, mar, que huiste? ¿Qué tuviste, río, que te hiciste a un lado y dejaste de correr? O sea, prácticamente este salmo es hermoso porque utiliza esas metáforas poéticas para hablar de la historia de Israel, y el mismo salmista le hace como que le está preguntando al mar, a ver, pero, ¿por qué te pasó? ¿Qué sentiste? Que te hiciste a un lado. Nadita será la presencia del Señor. Eso fue lo que sintió el mar, ¿verdad? Eso es la gloria del Señor. El mar rojo se abrió e Israel marchó a través de la tierra seca. 40 años después, el río Jordán se abrió y el pueblo de Israel marchó a la tierra prometida. Durante su larga marcha, Dios les dio pan y carne para comer y agua para beber. Dice aquí,
sí, para beber. Y nos habla aquí de un versículo en especial, que es el último, el versículo 8, cuando dice que el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Bueno, aquí lo que yo quería comentar es que el Señor, cuando Israel lo, lo estuvo guiando en el desierto, no porque estuvieran en lugares difíciles y en situaciones difíciles, el Señor los iba a dejar, claro que no, el Señor estaba con ellos. Y el versículo 8 es algo que vivieron el pueblo de Israel en medio del desierto. Si ustedes han leído la historia del Éxodo, se pueden dar cuenta que ahí nos narra que al inicio de su viaje por el desierto y al final de su viaje, cuando ya van a entrar a la tierra de Canaán por el desierto, tanto al principio como al final, el pueblo de Israel eh, se llena, dejó por un momento de confiar en Dios y empezó a exigirle a Moisés, empezaron a murmurar y a quejarse porque no tenían agua y ellos cayeron en la incredulidad de que nadie les iba a dar de tomar y empezaron a quejarse el pueblo y empezó a decirle a Moisés que para qué los habían sacado de Egipto, que para qué los habían traído por estos lugares tan difíciles, colinas y montes y peñas y todo, si no iban a tener nada que tomar. Imagínense cuántas veces nosotros nos ha pasado así también en nuestras casas, que conociendo la palabra del Señor, a veces, si no decimos frecuentemente, nos quejamos del Señor o murmuramos contra nuestros pastores o murmuramos contra las personas que porque Dios no nos ha bendecido. No, no es que no nos quiera bendecir, es que como al pueblo también le pasó esa vez, así nos pasa a nosotros. A veces dejamos de confiar en ese Dios grandioso y confiamos en el hombre. Y ahí es donde viene nuestro tropiezo. ¿Por qué? Por quitar nuestros ojos del Señor y poner los ojos en el hombre. Y eso es lo que no está bien. Porque si Dios ya nos ha demostrado nuestro éxodo, si Dios ya nos ha abierto el mar para nosotros, ya nos dio la vida eterna, ha mantenido nuestra vida, si tú tienes salud, si pues seguimos aquí, gracias a Dios debemos de ser agradecidos y no quejarnos, sino más bien entender que el Señor lleva a su pueblo por estos lugares difíciles para entrenarnos en la confianza en Él, para prepararnos para que nosotros podamos amarlo a Él y servirle a Él de todo nuestro corazón. Para eso el Señor nos lleva a lugares difíciles, en circunstancias difíciles, para probar nuestro corazón. Y bueno, algo bonito es, un hermano nos decía, las pruebas no son porque el Señor te quiere acabar. Las pruebas es porque tienes que subir un nivel más de confianza, de fe en el Señor. Para eso son las pruebas. Y es por eso que para hacernos un pueblo más fuerte. Acá dice, termina así este estudio, no se menciona al Señor por su nombre hasta el versículo 7 y luego el salmista llama a todo el mundo a temblar ante su presencia. El éxodo puede haber sido una historia pasada, pero la presencia del Dios de Jacob, de Israel, es una realidad presente para aquellos que confían en Cristo y le permiten dirigir su vida. Si tú permites hoy al Señor Jesucristo, le entregas tu vida y dejas que Él dirija tu vida, Él te va a llevar. No quiere decir que no va a haber problemas, no quiere decir que vas a ser millonario como van a... Si tú lo has hecho tu Señor, entonces Él guiará tu camino. Y cuando tú te sientas en debilidad, Él estará contigo. Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Si nosotros estamos cerca de Él, si nosotros permanecemos bajo sus alas, si nosotros permanecemos en oración, en intimidad con el Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar. Entonces, dejemos que el Señor entre en nuestras vidas, dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas y dejemos que
Él sea el que maneje el carro, que Él sea el chofer de tu vida, porque a veces nosotros vamos manejando y a veces chocamos o a veces ponchamos la llanta, nos pasamos el alto. Mejor dale las riendas de tu vida al Señor para que Él maneje por ti el carro y tú nada más disfruta el camino a dónde vamos mientras llegamos a la tierra prometida, que Él nos lo prometió y sí, y vamos a estar ahí en esa tierra prometida. Y para cerrar, lo último dice aquí, si Dios está por nosotros y con nosotros y sobre nosotros y delante de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Así termina este estudio, hermanos, que es Romanos, ya lo habíamos leído. Espero que les haya gustado este Salmo 114. Y nada, que busques al Señor, busca al Señor ahora que puede ser hallado. Gracias, Luz. Amén. Amén, amén. Gracias, nuestra querida Cari Álvarez. Qué hermoso mensaje en donde nos demuestra, ¿verdad?, lo que es Dios y que nos insta a ser parte de ese pueblo. Saber que Él está para nosotros, ¿verdad? En medio de los problemas, así como decías, estaba el mar y estaban los egipcios que nos seguían. A veces estamos entre la espada y la pared, pero Él está allí para nosotros. El saber, ¿verdad?, que está con nosotros, nos ha dado a su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, nos ha hecho parte de su pueblo, está sobre nosotros como lo que Él es Rey, es Salvador, y saber que está delante de nosotros, ¿verdad? Me encantaba eso que decías. El mar huyó, el salmista dice, ¿verdad? El mar huyó, el río, ¿qué lo provocó? La presencia de Dios que va delante de nosotros. Qué hermoso salmo, mi querida Cari. Muchas gracias por esta enseñanza y como Cari nos hacía la invitación, la hacemos a ti en esta hora. Si quieres conocer a este Dios maravilloso, experimentar su presencia en tu vida y como ella decía, no van a desaparecer los problemas, pero saber que hay alguien que ahora está contigo, ¿verdad? Entonces se hace ligera nuestra carga. Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana con el Salmo 115. Damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos ha otorgado de estar estudiando esta serie maravillosa de los Salmos en donde hemos conocido, ¿verdad?, a ese Dios único y verdadero que se presentó a esa nación, a la nación de Israel, y extendió su brazo salvífico para todas las demás naciones, como las que estamos aquí en este grupo. Así que te invitamos a que seas parte de ello. En la caja de descripción puedes dejar tu correo, puedes enviar tu correo y podemos estar también orando por ti. Muchas gracias, no nos perdamos esta serie de los salmos, que ya pronto estamos a el Salmo 119 estará enriquecedor, maravillosamente hermoso, así que te invitamos a que sigas la transmisión. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi querida Cari. Dios les bendiga, chicas. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos el día de mañana.